Que permite, gracias a su ubicación anatómica, poder integrarse directamente a partir de su propio hueso a nivel de la fosa craneal media y por ende a los lóbulos temporales del cerebro que están relacionados con la audición. Para que nadie escucha onda sonora como tal. ¿Cómo tengo que transformarla en un impulso eléctrico? Por eso usted va a ver que hay gente que toca de oído. ¿Ha oído escuchar eso usted? Solo escucha una melodía e inmediatamente la pueden interpretar, sobre todo con los instrumentos de viento, que son más fáciles de ejecutar. Eso es porque el cerebro guarda memoria a través de sus impulsos eléctricos y todas las ondas sonoras, las notas musicales quedan integradas como impulso eléctrico y por eso es que nosotros podemos aprendernos la canción. ¿Cómo andas? Sí. A ver cuál, háblame de ti, por ejemplo. Ay, yo ando en una canción pegada. A ver, dígale, a ver. ¿Cuál es la canción que anda pegada? A ver. No la voy a cantar. Me voy a exhibir, no. Dígale. Es aquella que quién sabe en realidad. No. Y que solo le gusta Roche. No, ¿Quién? ¿cómo se llaman? Banda. ¿A quién? Eso, a usted. No, mamá, no me perdí el concierto de la banda MS. Cántela, de dale bien. Usted no me hable. ¿Por qué? Y entonces, los medios, los estados físicos de la materia que atraviesa una onda sonora antes de llegar al cerebro va a ser gas, sólido y líquido. Gas, el aire. El sólido, la cadena de huesecillos, y la endolinfa, que es el líquido que se encarga de transformar dentro de sus laberintos, a partir de los otolitos, la onda sonora como impulso eléctrico. Esto es aquí así va vacío. Eso sí, no falta Sí. algo ahí. Está vacío. Está cortado. Está cortado. Y entonces, sí. ¿Por qué? Entonces, para estudiar el oído nosotros lo vamos a dividir en 3 partes. Pucha, un montón de corazones tenemos. ¿Para qué serán tantos? Y entonces, para estudiar el oído lo vamos a dividir en 3 partes. Un oído externo que comprende oreja y conducto auditivo externo, un oído medio que comprende la caja timpánica y un oído interno que comprende al conducto semicircular y a la cóclea o caracol. Entonces, miren, las divisiones del oído van a ser externo, que comprende oreja y conducto auditivo, la caja timpánica, que comprende la cadena de huesecillos, y el oído interno, que comprende el aparato vestíbulo coclear, cóclea y caracol. De esa manera, entonces, nosotros lo vamos a separar. El oído, la oreja o el pabellón auricular es accidentado porque de eso va a permitir que la onda sonora que pegue entre a través del conducto auditivo externo. Para eso estamos diseñados. Si no hubiéramos tenido las orejas lisas como guacales así, y la onda sonora hubiera pegado y hubiera rebotado. Yes, como Wakanda, sí, que no vino hoy Wakanda. ¿Quién es Wakanda? Es de Marvel, creo yo. Entonces, esa parte nos permite a nosotros poder meter todo el sonido a través. Por eso es que usted va a ver que esto se va a llamar trago. Porque lo que hace es tragarse toda la onda sonora y meterla al conducto Este de auditivo acá, externo. trago. Sí. Entonces, miren, este es trago. Entonces vamos a usar la modelo de tienda Chat. Y entonces vamos a ver que el pabellón auricular comprende el hélix, antihélix, fosa escafoidea, fosa triangular, concha, trago, antitrago y la escotadura intertrágica. Esas son las partes que tiene la oreja. Quiero enseñarles en esta orejota. Hélix, antihélix, fosa escafoidea, fosa triangular, concha, trago, antitrago y la escotadura intertrágica. Fíjate que estaba buena la película. Miren, Se ve mejor en real. Hélix, Es muy gorda. antihélix, fosa escafoidea, fosa triangular, concha, trago, antitrago y la escotadura intertrágica. ¿Me entendió? Venga, ponga. Hélix, Vaya, Andrea, mira. antihélix, fosa escafoidea, fosa triangular, concha, trago, antitrago, escotadura intertrágica. La escotadura es esto
fue esto? La escotadura es la que está entre el trago y el antitrago. Ah, ok. ¿Alguien le entendieron, Tiffany y Jennifer? ¿Cómo no? Faltaba más y me pagan en dólares. Hélix, antihélix. Los nervios encargados de darle inervación al pabellón auricular son el nervio aurículo-temporal, rama del trigémino. Por eso es que duele mucho el hélix y el antihélix, porque es a través del trigémino. Además, van a estar inervados por el plexo cervical a través del nervio auricular. Va a estar allá. Puta, qué lástima. Ay, No está castigada, vaya a Por cierto. No quiero. Ha herido mis sentimientos. Entonces, doctor, ¿cómo se llama la escotadura? Una vez más. intertrágica. Entonces, el plexo cervical a través del nervio auricular también le da inervación sensitiva a la lengua, a la oreja. Que la lengua le llega a la oreja también. Se mata, doctor. Me parece misterioso eso. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo llegó la lengua a la oreja? Dame la concha. Entonces, ahí está, miren. La oreja. Se me tapó el oído medio. Entonces, el nervio auricular, rama del plexo cervical, también le da inervación al hélix y por ende es que es muy doloroso el borde externo de la oreja. Sin embargo, el 7, el 9 y el 10 inervan la concha. Entonces, 7 es facial, 9 es glosofaringio y 10 es vago, inervan concha. Buenos días. El nervio aurículo temporal y la rama auricular del plexo cervical inervan lo que es el borde externo del pabellón auricular, o sea, el hélix. Por eso es bien doloroso el hélix, ¿no? No le duele. O sea que si me hago un piercing acá arriba me va a doler. Hasta se va a orinar del dolor. Y aquí no. Aquí no, porque es grasa, el tejido graso, entonces no duele tanto. Entonces, si a usted le mete la lengua en la concha, señorita Evelyn, usted diga, lo acabo de sentir con el 7, con el 9 y con el 10. Con el 7, Sí, con el 9 y con el... le muerden el hélix, Glosofaringio. aurículo temporal y el nervio auricular, ramas del plexo cervical, que serían de C2 y C3. Que eso es plexo cutáneo, ¿no? Que sube. Entonces, de esa manera, yo le doy inervación a la oreja. Por su irrigación, recuerde que es cartílago, entonces la irrigación es rica también. Lo hace a través de las ramas de la arteria carótida externa, en este caso sería temporal superficial y la auricular posterior, que da sus ramas auriculares hacia la oreja. Entonces, de esa manera lo irrigo. Para drenarlo venosamente, entonces digo, si la arteria se llama auricular posterior, la vena va a ser vena auricular posterior. Si la arteria se llama temporal superficial, la vena se va a llamar vena temporal superficial. La vena auricular posterior, bueno, la vena temporal superficial se van a unir con la vena maxilar interna para formar la vena retromandibular. Y la auricular posterior más retromandibular, vena yugular externa. Y así saco entonces la sangre de la región de la oreja. ¿Dudas de eso? ¿Dudas, señorita Evelyn? ¿Y usted, señorita Marlon? Entonces ya lo irrigué y ya lo drené venosamente. La linfa de la oreja, cabalito, tiene a sus propios ganglios que se llaman ganglios auriculares. Hay anteriores y posteriores. Y esos van a drenar a la cadena ganglionar cervical. Unos a los superficiales y otros a los profundos. Y así saco la linfa de la oreja. Que se me olvidó a las 7. Ahorita me acuerdo. ¿Dudas de eso? ¿Por qué va? Porque ya terminé. Ok. ¿Está bien? Igual. Entonces, el conducto auditivo externo, por su parte, va a tener dos porciones. Una porción cartilaginosa y una porción ósea. La inervación del conducto auditivo externo es a través del trigémino, que entra el conducto auditivo externo desde la oreja
y le da inervación a él. Por ende, cuando usted se toca con un hisopo, el conducto auditivo externo tiende a arder, no digamos con la membrana timpánica. Usted siente que la toca con el hisopo, y aquí está Ani, ya va a decir que se me olvidó darle el drenaje linfático mañana. Y entonces, Pero mañana es sábado. es que mañana vamos a venir con ellos. Entonces, se tiene que darle. Puta, bueno, hasta mañana me levanto a las 10. Y entonces, de esa manera arde o duele el conducto auditivo externo. Entonces, miren, esas son sus dos porciones del conducto auditivo externo, cartilaginosa y ósea. ¿Cuáles son las relaciones que tiene el conducto auditivo externo? Bueno, hacia anterior e inferior va a tener a la glándula parótida. Y hacia posterior va a tener el antro mastoideo con las celdillas mastoideas. Esas son las relaciones anatómicas que tiene el conducto auditivo externo. Hacia anterior e inferior, hacia posterior y superior. Anterior e inferior, glándula parótida. Posterior y superior, antro mastoideo con celdillas mastoideas, y receso epitimpánico. Léalo. Conducto auditivo externo, sus relaciones son hacia anterior e inferior, glándula parótida, auditivo externo, donde comienza la membrana timpánica. Ahí va a terminar el conducto auditivo externo. ¿Cuánto mide el conducto auditivo externo? Aproximadamente 25 milímetros, o sea, 2.5 centímetros. Y es horizontal e inclinado. Por ende, para que yo pueda valorar el conducto auditivo externo y por ende la membrana timpánica, yo voy a traccionar el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás para horizontalizar el conducto auditivo externo y de esa manera poder valorar la membrana timpánica. Y eso lo hago con un aparato que se llama otoscopio. Ahora, la membrana timpánica es una estructura laminar que va a determinar a dónde termina el conducto auditivo externo y a dónde va a comenzar el oído medio. Entonces, miren, aquí queda la impresión de la membrana timpánica y esto es oído medio. Entonces, la membrana... ¿Vai? Sol norte. Ok. En este caso sería sol noroeste. Miren. Aquí está la membrana timpánica, ahí termina el conducto auditivo externo y está el oído medio. Muy bien. Quítale para que mire su novio, Débora. Mire. Oído medio, conducto auditivo externo. Ahora, la membrana timpánica en el centro va a tener un punto, el cual nosotros le vamos a llamar ombligo. Le vamos a llamar ombligo. Ese es el punto medio de la membrana timpánica. Y de ahí, en sentido medial, o sea, hacia la porción cerebral, va a haber una zona translúcida de la membrana timpánica que se va a llamar cono de luz. Creo que este raya mejor. Se va a llamar cono de luz. Y ese cono de luz permite que yo pueda valorar el oído medio, ya que toda la membrana timpánica es opaca, pero ahí no. Si yo tengo pus en el oído medio, llamémosle a eso otitis media, esa pus va a impedir la translucidez de la membrana timpánica que yo le voy a imprimir cuando le meta la luz con el otoscopio, entonces se va a ver oscuro. Entonces yo digo, ah bueno, hay una otitis media ahí. De manera que eso permite valorar el oído medio. Articulada a la membrana timpánica va a estar el hueso llamado martillo a través de su mango. Miren. El mango del martillo, que está articulado por atrás, va a imprimir una sombra ahí. Y a partir de sus apófisis maleolares, que son maleolar anterior y maleolar posterior, que son las dos apófisis maleolares del martillo, y aquí se continúa por su cabeza, permite que nosotros a la membrana timpánica la podamos dividir en dos partes. La parte que está delimitada entre las apófisis maleolares anteriores y posteriores y el mango del martillo se va a llamar
¿Qué pasó? Par flácida, miren. Y todo lo demás se va a llamar par tensa. No lo entiendo bien porque tiene esa grabación. Oyes con oído, que están así nerviosos. Sí. Sí, porque la 7 era como polígono de Willy. Yes. Entonces, lo delimitado por las apófisis maleolares más el mango del martillo se llama par flácida. Todo lo demás se va a llamar par tensa. Y son las partes que tiene la membrana timpánica ahí. ¿Dudas de eso? Entonces ahí lo tiene, miren, mango del martillo y su apófisis maleolar anterior. Este chino no tiene la apófisis maleolar posterior y entonces no puedo delimitar las partes ahí. La cara anterior de la membrana timpánica va a estar inervada a través de el 10 y el 5. Del 5 el nervio aurículo temporal, que anda dando vueltas por todo ahí. Y las ramas auriculares del vago, que son las encargadas de darle inervación a la membrana timpánica. Por eso duele mucho la membrana timpánica el solo tocarla con un hisopo, aunque sea. O con la lengua, así llega hasta allá. Una. Me vio. Entonces, ahora, anatómicamente nosotros vamos a ubicar las relaciones que tiene la membrana timpánica a partir de su ombligo. Y entonces vamos a dividir la membrana timpánica en 4 cuadrantes. Un cuadrante antero superior y un cuadrante antero inferior. Un cuadrante póstero superior y un cuadrante póstero inferior. Y entonces hay estructuras que van a estar por detrás de eso. Si yo coloco la membrana timpánica ahí, voy a ver que en el sentido o cuadrante antero superior atrás voy a tener la apertura de la trompa. Miren, cuadrante antero superior, apertura de la trompa. Entonces, en el cuadrante antero superior lo que voy a tener es la apertura de la trompa de Eustaquio. Eso se encuentra ubicado ahí, por detrás de ella. Y en la abertura antero inferior lo que voy a tener ahí es el surco carotidio, porque esta es la arteria carótida interna, entonces ahí se le va a llamar surco carotidio. ¿Ves? En el antero inferior, surco carotidio, porque ahí está la arteria carótida interna. Miren la novia de Débora, surco carotidio, carótida interna. Pedro negó a Jesús 3 veces. Surco carotidio. Cheque. En el cuadrante póstero superior voy a encontrar la rama larga del yunque y el estribo y la rama horizontal del yunque. Eso van a estar en la cuadrante póstero superior. Y en el cuadrante póstero inferior no me acuerdo. ¿Cuál está ahí? Alan, Garner. Ya que me olvidó eso. Ay, que ventana oval, pirámide, promontorio. Promontorio, ventana redonda. Promontorio y ventana redonda están ahí. No, siento que me he olvidado. La edad. Eso está en la página 712. Póstero superior, apófisis larga del yunque, estribo y ventana oval. Y el cuadrante póstero inferior, promontorio y ventana redonda. Esos son los que están en los cuadrantes. Promontorio, ventana redonda, la rama más larga, la porción más larga del yunque, y la rama horizontal del yunque y estribo, y ventana oval. Y esas son las relaciones anatómicas que tiene la membrana timpánica. ¿Alguien que no le haya entendido eso? ¿Le entendió, Evelyn? ¿No puedes repetir? No. ¿Puedes repetir esto? Cuadrante antero superior. El antero inferior no tiene nada. Ahí tiene. Antero superior, la apertura de la trompa de Eustaquio. Antero inferior, surco carotidio. Póstero superior, la rama larga del yunque, estribo y ventana oval. Y abajo la ventana redonda y el promontorio.
Esas son las estructuras que se encuentran por detrás de la membrana timpánica en relación a sus cuadrantes. ¿Qué es promontorio? ¿Mm? ¿Qué es promontorio? Ya voy a llegar ahí, al oído medio, y le explico. Ahora, la cara interna de la membrana timpánica está inervada por el nervio glosofaríngeo a través de su rama timpánica. La rama timpánica del glosofaríngeo le da inervación interna al oído medio, a la membrana timpánica, perdón, y por ende al oído medio. Y entonces, el único hueso del oído que está articulado a la membrana timpánica va a ser el martillo a través de su mango. Tiene mango, cabeza, apófisis malleolar anterior y apófisis malleolar posterior. La posterior, ¿verdad? Nota. El yunque va a tener su apófisis larga, su rama horizontal y a diferencia del doctor Puerto tiene cuerpo. Miren. Y después viene el estribo ahí. ¿Qué es ese? Mire que tiene su platina que tapa la ventana oval y sus ramas lateral y medial. Y entonces ahí eso permite que eso se pueda mover. La articulación entre el martillo y el yunque se va a llamar incudo malleolar. Es encilla de montar o encaje recíproco. Y la articulación entre el yunque y el estribo se llama incudo estapédica, es de tipo enartrosis. Y la tímpano estapédica es de tipo sindesmosis. Son las tres articulaciones que tiene la cadena de huesecillos ahí. ¿Dudas de esto hasta ahorita? Está clarititillo. Qué bueno. Por ahí está el estapedio entonces. Incudo malleolar e incudo estapédico. El músculo no. Porque el músculo viene de la apófisis piramidal hacia la rama del estribo. Y no lo veo. Cheque. Por ejemplo, no, después le voy a hacer una pregunta de examen de réplica. Cheque. Dígamelo, No. porque siento que lo voy a hacer. No, hombre. Y va conmigo. Bien. ¿Dudas de esto? ¿Dudas, señorita Evelyn, que va para la fiesta hoy en la noche? Ahora mire, ¿ve? De la de su hijita. Ey, que por cierto, mírenla, ¿ve? Ya está copiando el look. Camisa azul y tipo color. Pero no es de color varonil. ¿Puedes repetir las Pero no articulaciones? es tónico. Incudo malleolar, No, o sea, el tipo. encaje recíproco o silla de montar, enartrosis y sindesmosis. ¿Cómo se llama la sindesmosis? Tímpano estapédica. Dice Alan, yo le creo. Es que para que no se confundan eso, porque escucha raro el nombre, es que el martillo también se llama Malius. Maleus. ¿Cómo Mateus? Maleus. Ah, bueno. Puedes escucharlo en español, usted martillo. Ah, bueno, cheque. Y el otro se llama Incudo Estapedio. No, sí, Estapedio, ¿verdad? Incudo. El estribo es el estapedio y el otro es el incudo. Incudo. Entonces por eso el nombre es incudo malleolar. Incudo estapédica, por los síntomas que tiene. Lo dejaste vulgar. No le sienta. ¿Entendieron eso? Sí. Sí. Ah. Todos quedaron como... Ahora, fíjense bien. Ahora voy al oído medio, miren. ¿Qué? Al oído medio. El oído medio se le va a llamar caja timpánica. Porque si nosotros dibujamos aquí, que no puedo, pero voy a tratar. En 3D. ¿Mm? En 3D. ¿Qué quiere, señorito? Tú no tienes que dibujar en 3D. Sí, yo ni sé qué es eso. Solo tiene que hacer dos cajitas. Ajá. Mire, Yo Y no la dejé puedo. una y ya. mire. Sí le quedó bien. Mire, ve. Quedó más bonita la mía. ¿No? ¡Tarán! Quedó más bonita la mía. Mire, mire que caja más fea, toda chueca. Porque estoy leo. Queda de paja. Entonces, Me falta un pedazo a eso también parece. entonces fíjese, mire. Mi caja más bonita permite que esta sea la caja timpánica. Entonces va a tener techo,
va a tener piso, va a tener una pared externa, una pared externa aquí, una pared interna acá, una pared anterior y una pared posterior. ¿Le entienden a esta parte? Qué bueno. Entonces, aquí miren, es techo. Esto sería piso. Pared posterior, pared anterior, pared lateral, pared interna o medial o laberíntica. Pared posterior, pared anterior, pared anterior, externa, pared interna, techo y piso. Toche, ¿qué es eso? Toche y piso. Ahora miren, las partes que tiene la caja timpánica, las cosas que están incluidas ahí, es que hacia la parte posterior el oído medio se comunica con el antro y las celdillas mastoideas a través de un conducto que se llama tímpano mastoideo, porque cuando le pongo el techo aquí se forma el conducto. Ahí se comunica el oído medio hacia la parte posterior por al antro mastoideo, celdillas mastoideas, a través del conducto tímpano mastoideo. Hacia la nasofaringe, el oído medio se comunica con la trompa de Eustaquio. Miren, el oído medio hacia la parte posterior se comunica con el antro, que es el espacio, y las celdillas mastoideas que están ahí a través del conducto tímpano mastoideo. Y hacia la nasofaringe se comunica a través de la trompa de Eustaquio. No le voy a poner trompa de falopio porque eso es otra cosa. Ahora, el otro receso importante que está ahí es el receso epitimpánico, que va a contener a la rama horizontal del yunque y a la cabeza del martillo. Y el otro receso que no contiene nada se llama receso hipotimpánico. Al receso epitimpánico le vamos a llamar mesotímpano. Ese es el otro nombre que tiene. Entonces miren, receso. La otra estructura aquí se va a llamar pirámide. ¿Qué es eso? Y aquí en esta pared debería de estar el promontorio. El promontorio se forma por la impresión que le hace la cóclea o caracol a la pared y entonces hace el promontorio. El promontorio se forma por la impresión que le hace. Pirámide. Ya. Sí, es como están. Ah, bueno. Cheque. Pirámide y promontorio ahí, miren. Que el promontorio lo hace cuando la cóclea caracol desplaza en la forma a tener un plexo nervioso que se forma a través de dos nervios, a través del plexo carotidio. Y ese plexo carotidio entra con la carótida interna. Cuando hace esta vuelta aquí, se mete el bandido adentro para formar junto con la rama timpánica del glosofaringio el plexo que nosotros le llamamos plexo timpánico. ¿Cómo forma el plexo timpánico? El plexo carotidio con la rama timpánica del nervio glosofaringio. Y esos dos se unen y a partir de ahí va a salir un nervio que se llama nervio petroso superficial menor. Ese nervio petroso superficial menor se encarga entonces de darle inervación a esa parte también. Ese no se puede decir solo petroso menor. Sí, también. Es que Porti le dice solo menor, porque él es de Gray. Nosotros somos de Gardner. Y entonces petroso superficial mayor. Menor, perdón. Y entonces así se forma, dentro del oído medio.
Estamos bien hasta ahí. ¿Dudas hasta ahorita, señorita Evelyn? Entonces, las paredes o los límites del oído medio van a ser el techo del tímpano y se va a llamar techo del tímpano. Si usted quiere tener caché, tegmen tímpano. Tegmen tímpano. Páseme el aparato vestíbulo coclear. Y entonces, ahí en el techo del tímpano se va a formar eso, miren. Eminencia arcuata, miren. La eminencia arcuata que se forma en el techo del tímpano lo hace porque el conducto semicircular superior necesita espacio para moverse. Y entonces hace que se levante el techo y forma la eminencia arcuata. Por eso este surco se va a llamar surco subarcuato, porque está debajo de la eminencia. Yes. Entonces miren, eminencia arcuata, surco subarcuato, y lo forma el conducto semicircular superior. ¿También se le llama anterior a este o...? También se le llama este superior, lateral, posterior, anterior, sí. Es que yo lo conozco así como superior. ¿Dudas de este? ¿Del techo? Qué bueno que no hay. Sobre el techo del tímpano también va a discurrir un surco aquí, mire. Es el surco para el seno petroso superior, que va a dar al seno transverso, y este sería la impresión del seno sigmoideo, porque aquí va a estar la vena yugular interna. ¿Seno petroso? Impresión Superior. para el ser. Impresión. Impresión para el seno sigmoideo. Sí. Esta. Ok. Y entonces miren, el techo del tímpano, surco para el seno petroso superior, drena en el transverso, impresión para el seno sigmoideo, surco subarcuato. Acá abajo. Entonces, el piso de la caja timpánica va a ser la fosa yugular, que es este espacio que está aquí. Entonces, aquí va a estar el bulbo de la vena yugular interna, esperando la sangre que va a salir de ahí. El piso va a ser la fosa yugular y aquí va a estar la vena yugular interna esperando la sangre ahí del seno sigmoideo. Por aquí bajaría el seno petroso inferior. Cheque. Qué bueno. Esta es la pared del techo y el piso. La pared lateral también nosotros le vamos a llamar membranosa. Y la pared membranosa va a estar formada entonces por la membrana timpánica, y de ahí su nombre, mire, pared externa lateral, membrana timpánica, porción membranosa. ¿Qué la ocupa? Hombre, la membrana timpánica. Esa es la pared lateral o externa. La pared interna se llama laberíntica, y ahí van a ver un montón de cosas. En la pared interna o laberíntica yo voy a tener la prominencia para dos cosas. La prominencia para el canal semicircular lateral o externo y la prominencia del nervio facial, o sea, el conducto del nervio facial. Prominencia del canal semicircular lateral y la prominencia del conducto del nervio facial, porque el nervio facial entra aquí y se mete ahí. Recuerde que el nervio facial nace en el surco cerebelo-pontino o cerebelo-pontinoso. Ahí nace, ese es su origen inicial no aparente. Y ya nace como nervio facial acompañado de su rama simpática gustativa, que es el nervio intermediario de Wisberg. Entonces ya entran los dos aquí para pasar por aquí como nervio facial a través de su conducto. ¿Me doy a entender con eso? ¿Qué otra cosa va a tener la pared interna o laberíntica? La ventana redonda, la ventana oval, la pirámide y el promontorio. Cosas que tiene la pared interna: prominencia del conducto semicircular lateral, prominencia del conducto del nervio facial, la ventana redonda, la ventana oval, la pirámide, la ventana oval y el promontorio. Esas son todas las que tiene
la pared interna laberíntica. Entonces, miren, esta es la pared interna laberíntica, va a tener ventana redonda, pirámide, la ventana oval y el promontorio. La prominencia del conducto semicircular lateral y la prominencia del conducto del nervio facial. Entonces, ese nervio facial se mete a su conducto. Y cuando se mete a su conducto, el nervio facial hace una hermosa dilatación ahí. Y eso nosotros le vamos a llamar ganglio geniculado. Y lo hace adentro del oído medio. Cuando hace eso el nervio facial, da las ramas a nivel del ganglio geniculado. Y entonces hablamos de un nervio petroso superficial mayor. Ese nervio petroso superficial mayor se le va a unir a la rama petrosa menor, no, petroso profundo, se va a unir al nervio petroso profundo, que es rama del plexo carotidio, y cuando se unen esos dos me van a formar el nervio vidiano o del conducto pterigoideo. Lo hace porque este nervio vidiano va a ir a un ganglio que se llama ganglio esfenopalatino, y ese ganglio esfenopalatino modula la acción simpática y parasimpática que lleva la información de esos nervios, siendo la información simpática el nervio petroso superficial mayor, que se une con el plexo carotidio a través del nervio petroso profundo para formar el nervio vidiano o del conducto pterigoideo, que lleva las dos informaciones modulares para integrarse al ganglio esfenopalatino. Esa es la rama del nervio facial. Algunas veces, no siempre, el nervio petroso externo, que se me olvidó todo esto a las 7. ¿sí? Nervio petroso externo. El nervio petroso externo, que no siempre está ahí. Después viene el nervio cuerda del tímpano. Nervio cuerda del tímpano, que lleva la información gustativa especial a los 2/3 anteriores de la lengua. Después viene el nervio del músculo del estribo. Después viene sus ramas musculares. ¿Cuáles son las ramas musculares? Son para el músculo vientre posterior del digástrico y para el estiloioideo. Después de las ramas musculares vienen sus ramas comunicantes. Y estas ramas comunicantes son para el nervio petroso superficial mayor con el nervio petroso superficial menor. Y por último, va a dar sus ramas terminales, que ya no nos interesan, que son las que ya vimos en la cara. Esas son todas las ramas del nervio facial. Después del ganglio geniculado. ¿Cuáles son las ramas del nervio facial antes del ganglio geniculado? El nervio intermediario de Wisberg nace directamente del surco cerebelo continuo. Cheque, la miró cagada, hijita. Hasta ahí donde estamos en oído, hasta acá. Hasta aquí estamos en oído. Ajá, y de ahí. Ya de ahí y ya estamos en el esfenoides, Ajá. porque es del nervio vidiano o del conducto pterigoideo. ¿Y eso Y esto ya estamos en nariz, ¿Y un intermediario de qué? de Wisberg. Wilfred. Yes. ¿Qué información da? Es simpático y es gustativo también. Para simpático. Bien dijo usted, no lo es. Es Es simpático. simpático. Yes. Mataburro. ¿Cuál es El nervio intermediario de Wisberg. Sí, Puta, ven, no me han pillado aquí. Tiene que ponerse como Cuauhtémoc, Richard. Sí, página 456. No, 700 es. Dale. 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 Vamos a ver. ¡Ay, puta! ¿Quién es? Se habrán pillado. Yo creo que sí me pillaron. Puta, ¿dónde está? Aquí está.
El nervio facial consta de una porción principal que inerva los músculos de la expresión facial y una pequeña llamada nervio intermediario que contiene fibras gustativas para los tercios anteriores de la lengua, fibras secretomotoras para la glándula lagrimal y salivales y algunas fibras de conductos e impulsos dolorosos. Las dos porciones de este nervio abandonan el céfalo por borde inferior del puente en el ángulo cerebelo-pontino y junto con el nervio auditivo penetran el conducto auditivo interno por el que se dirigen hacia afuera para luego entrar al conducto facial en el hueso temporal. Por arriba del promontorio de la pared interna, el oído interno del nervio expande de forma de un ganglio que se llama ganglio geniculado o ganglio del facial, que contiene las células de origen de fibras gustativas. Luego el nervio facial se dobla bruscamente hacia atrás, describiendo una curvatura llamada rodilla o genu, que después se dirige hacia abajo por detrás del oído medio y sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. En los lactantes, la apófisis mastoide está un poco desarrollada y por lo tanto el nervio facial es muy sensible y muy superficial y vulnerable al nivel de salida del cráneo. En el trayecto, el nervio facial atraviesa sucesivamente la fosa craneal posterior, el conducto auditivo interno, el conducto facial, el hueso temporal, la glándula parótida y la cara. No dice. Vamos a ver. Eferentes parasimpáticas, nervio intermediario, maldito. Es parasimpático. Vaya, Richard. Es parasimpático. Vaya, como votemos. Vaya, como la haga. Eso. Allá en las Catas hay una viejita que ya se jubiló de aquí, que da clases allá, que se llama la doctora Tesla David, ya está bien ruquita, ¿no? Entonces cada vez que la paleo yo, me pongo hincado, bailaba así. Y ahora ella también, fíjese, se pone toda hecha mierda, así me agacha, ¿no? Pobrecita, ¿no? Bien, es parasimpático, lo siento, la formación simpática la hace a nivel del petroso. Cheque. Gracias, Richard. Ya lo iba a cagar en ustedes, ¿qué tal que Porti pregunta eso? Sigo, ¿va? Escucha, mire cuánto hemos dicho aquí, es que oído me encanta, fíjense. No sé por qué me encanta hablar de oído. Será por la concha. Entonces, mire. Hasta se me olvidó lo que iba a decir. Estaba hablando que le gusta la concha. No sé. Ahí se Ajá, quedó. el oído medio está inervado por el plexo timpánico a través del nervio glosofaríngeo y plexo carotidio. Además, va a recibir irrigación a través de las arterias timpánicas anterior, posterior, las ramas estilomastoidea de la arteria auricular posterior, que también le da irrigación al oído medio. Todo lo que la arteria carótico-timpánica, que ayer me la estaba comiendo yo, también le da irrigación al oído medio. Toda la sangre venosa es más fácil que la tire el oído medio hacia los senos venosos de la dura madre. Es más fácil que la drene ahí directamente la sangre. Ya, terminé oído medio. Entonces aquí sería el tensor, el músculo tensor del tímpano, el elevador del velo del paladar y el surco para el nervio petroso superficial mayor. ¿Menor o mayor? Es que ahí es donde tengo el pedo, fíjense, que no me acuerdo si es mayor o menor. Es que algunos instructores me han dicho que es menor y otro mayor, entonces no sé. Es que no me acuerdo, voy a buscarlo, no los quiero engañar, yo no me acuerdo. ¿Por dónde sale el nervio petroso superficial mayor? Por el agujero rasgado anterior, o sea que no es cierto que no salga nada por ahí. Por ahí sale el nervio petroso superficial mayor para unirse al nervio petroso profundo para formar el nervio ovidiano o del conducto pterigoideo que va al ganglio esfenopalatino. Sí, seguro. Con información parasimpática. Aparte, creo, no me acuerdo muy bien qué pasa sobre eso. No. Algo así, más Espéreme. o menos eso entendí. Mire, este se llama mata gigantes. No, He pillado un montón con esto. Yo digo, no me acuerdo bien, pero o sea, La MMA es ni mierda conmigo. porque en el único libro que sale es en Nether. Que No, huevo, no leen ese. Mire aquí, ve. El nervio petroso superficial mayor se dirige hacia adelante por un surco del peñasco hasta el agujero rasgado anterior donde se une al nervio petroso profundo. No es que pasa por encima, llega a él y lo abandona. Vaya, hágalo usted. Ahora hágalo usted. ¡Fua! Bien, Richard, ya, vamos igual. Vaya, pues adelante el oído interno. Ya, que me duele. espérese, ¿puede repetir eso? Algo que dijo El ahí. tensor del músculo, tensor del tímpano. Vamos entonces.
Bueno, entonces el oído interno es la última porción del oído. Entonces, el oído interno está contenido todo en el peñasco del temporal, o sea, está cubierto todo por hueso. Entonces, la estructura más importante del oído interno es esto. Esto se conoce como laberinto óseo. El laberinto óseo, obviamente, está formado por hueso. Y lo importante de él es el contenido de adentro, que se conoce como laberinto membranoso. Entonces, tenemos en el laberinto óseo tenemos dos partes. Una parte que es encargada de la audición y otra encargada del equilibrio. Entonces, la parte encargada de la audición es esto de aquí, que se conoce todo como el ventrículo y los conductos semicirculares. Se llaman, a la parte ósea, se le llama canales semicirculares. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver. Miren, un canal semicircular obviamente tiene forma de semicírculo, ¿verdad? Entonces, toda la estructura que es ósea se le conoce como canal semicircular. Y a la parte que va dentro de él, se le conoce como el conducto semicircular. Entonces, veamos aquí. Como el espacio. Sí, el espacio, miren. Veamos aquí primero. Vamos a terminar toda la parte ósea para entrar a la parte membranosa. Esto de aquí se llama ventrículo. Estos serían los conductos semicirculares. Entonces, ¿dónde está uno de aquí? Aquí está. Entonces, miren eso. Esta es la confusión siempre que siempre se confunden los conductos semicirculares. Entonces, este de aquí es el conducto semicircular anterior, este de aquí posterior y este lateral. ¿Por qué sé que es lateral este? Porque el lateral es el que me forma el promontorio en el oído medio. Entonces, anterior, posterior y lateral. Ahora, si ustedes tienen esta, solo lo tienen así, ¿verdad? Entonces, para identificar cuál es el lateral, el anterior y el posterior. Entonces, el lateral, ven que se une a lo que es el ventrículo sin unirse con otro más. Miren, o sea, ven aquí, inicia aquí y termina, ¿verdad? En cambio, este no, este inicia independiente, pero se une con el otro del siguiente lado para entrar al ventrículo. Entonces, así lo identifican. Entonces, por lo tanto, este sería anterior, posterior y aquí lateral. Entonces, lo importante de los canales semicirculares es lo que le mencioné, ¿verdad? Sería el conducto semicircular. El conducto semicircular es como un tubito pequeñito que lo que contiene adentro es endolinfa. Así, endolinfa. Entonces, ese es un líquido. Cuando los conductos semicirculares van a unirse al ventrículo, lo que hacen es se ensanchan un poquito y forman una estructura que se conoce como ampolla. ¿La ven aquí? Aquí está más ensanchado que esa parte de aquí, ¿verdad? Entonces esto es la ampolla. La ampolla es lo importante, es la parte más importante porque aquí es donde están las células encargadas de la recepción del equilibrio. Entonces aquí. Ahora, esto está cubierto, como mencioné, por el canal semicircular, ¿verdad? De esta manera así, que esto de aquí es hueso. Entonces, por fuera del conducto semicircular hay otro líquido que se conoce como perilinfa. Entonces, por el canal semicircular, perilinfa, y por el conducto semicircular, endolinfa, ¿verdad? Y aquí tiene el asentamiento que es la ampolla. Así, ¿verdad? Entonces, igual para los tres. Estos no se van a ver ahí, ¿verdad? No, no se van a ver, porque están dentro, están contenidos dentro, ¿verdad? Entonces, los tres conductos semicirculares se unen al ventrículo, ¿verdad? Y el ventrículo, a su vez, también tiene otras estructuras. Entonces, el ventrículo más o menos es una forma así. El ventrículo tiene otras estructuras membranosas que son las encargadas también del equilibrio, que son más o menos de formas ovoides. Una que se conoce como el utrículo, y otra como sáculo. El utrículo y el sáculo. Así me puedo poner el examen. Bueno, entonces ven. Miren, entonces, el utrículo y el sáculo, estos dos se unen también mediante otro conducto
para formar el conducto endolinfático. Y el conducto endolinfático, cuando sale al cráneo, o sea, ya sale al cráneo, se ensancha un poquito y forma... Otra ampolla. no es ampolla. No me acuerdo cómo se llama, doctor. El ensanchamiento del conducto endolinfático allá en el cráneo. Acueducto endolinfático, eso, sí. Entonces aquí lo que contiene es para drenar la endolinfa. Acueducto. Endolinfático. ¿Lo ven? Entonces, bien. Sí. Los conductos semicirculares también van de esta forma. Irían aquí, ¿verdad? Entonces, la endolinfa circula por los conductos semicirculares, llega al utrículo y también esta puede pasar al sáculo y para drenarse fuera, porque tiene que estarse drenando, va hacia el conducto endolinfático que llega dentro del cráneo, ¿verdad? Y eso después, mira, Tengo pregunta. a ver. ¿De este va a este o también puede ir así? No, o sea, ¿De qué? de aquí. No necesariamente de aquí a aquí, sino que se produce dentro de ellos y después sale. Se produce. Sí, se produce dentro de ellos. Así. Entonces, esto después sale al cráneo y esto se drena a los senos venosos. Y entonces, miren, la parte que estamos marcando aquí sería esto de aquí. El ¿Qué? conducto endolinfático, este hoyito de acá. Es la que sale del cráneo. Recuerden que aquí sería el cráneo adentro, ¿verdad? Entonces, Ese este acá. hoyito, exacto, ¿A va a qué los senos. senos? Ah, pues no sé a qué seno, en el libro nunca dicen qué seno. Es que Yanina no lo mira. Seno sigmoideo. Bueno, cheque, entonces va hacia el seno sigmoideo. Cheque. Bueno, entonces. ¿Puedes explicar eso? Ah, sí. Corrección. Mira, Acueducto. dentro del equilibrio, vamos a la siguiente parte aquí, que es la parte encargada de la audición. Aquí donde escuchamos netamente. Entonces, con esto de aquí. Entonces, voy a explicarles aquí. La cóclea o caracol, ¿cuál? Cualquiera. Bueno, a esto se le conoce como cóclea o caracol. La cóclea o caracol lo que contiene adentro también es el caracol pero membranoso, o sea, también de esta misma forma, que contiene endolinfa. Entonces, la cóclea o caracol está formada por 2 vueltas y medias. O sea, 1, 2 y un poquito, ¿verdad? Así. Entonces, voy a hacer un poquito más grande para que así. Entonces, miren, el lugar donde termina la cóclea o caracol se le conoce aquí como helicotrema. Entonces, ¿qué es helicotrema? Helicotrema, entonces, ¿qué sucede? Miren, por dentro del caracol va el caracol membranoso, ¿verdad? Así que contiene la endolinfa. Entonces, este caracol membranoso me divide aquí. Me divide a la cóclea, que es la parte ósea, en dos rampas. A esta de aquí se le conoce como rampa vestibular y la de abajo como la rampa timpánica. Entonces, ¿qué sucede? Miren, si ustedes siguen esto de aquí, lo van siguiendo y llegan hasta el helicotrema y seguimos la otra, ¿lo ven? La rampa vestibular y la rampa timpánica en el helicotrema se unen. Entonces, eso es el helicotrema, la unión de la rampa tanto vestibular como la rampa timpánica. ¿La rampa sería la elevación? Sí, la rampa, sí, solo sería el punto de unión, que está marcado aquí por estos 2 hoyitos de aquí. Esos 2 hoyitos en la punta. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué circula tanto por la rampa vestibular y la rampa timpánica entonces? Que es la endolinfa, no, la perilinfa. Porque recuerda que la endolinfa solo va por la parte membranosa, que sería este de aquí de azul. Entonces la rampa de perilinfa. What the fuck? Sí. ¿Puedes repetir En eso? la parte de la cóclea membranosa. Endolinfa, exacto. ¿Cuál? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Puedes repetir La eso? perilinfa, entonces es lo Miren. que está... Exacto, mire, recuerden que este es un conducto y ese conducto adentro lo que lleva es endolinfa. Ah, ya. Entonces, y este conducto me divide a la parte ósea en 2 partes, ¿verdad? Dice Una a la que- que ve, dice Richard en otro color. Va por acá. Se enojó, Alan. Date, lo voy a volver a hacer. Hoy sí dice Alan. Ya lo pintas. Así. Entonces, bueno, entonces miren, ¿ve? Recuerden que el laberinto membranoso contiene dentro de él lo que es la endolinfa, pero por fuera va la perilinfa. Entonces esto me divide en una rampa timpánica y una rampa vestibular, ¿verdad? Entonces por la rampa timpánica y vestibular va lo que es la perilinfa.
Entonces, en el ilicotrema se unen tanto la rampa timpánica como la rampa vestibular. Así. Entonces, la endolinfa y la perilinfa nunca se unen. ¿Qué es lo que se unen entonces? No se unen, solo se unen la rampa vestibular y la rampa timpánica. Por ahí hay ¿La que no se une? ¿La qué? ¿Por qué La rampa hiciste eso vestibular. verde? Ah, porque esa es timpánica y esta es vestibular. Pero la rampa solo es un Entiendo. conducto. ¿Cómo? Es un conducto de rampa. Es un conducto. Entonces, mire, después que sucede... Puedes hacer el punto de unión. El extremo. Vaya. Ahí está, ese es el punto de unión. Oh. Entonces, mire, ¿qué sucede aquí? El azul es la endolinfa. ¿La qué? El azul es la de Miren, entonces, miren. Si hacemos un corte transversal de aquí, del caracol, lo que vamos a observar es de la siguiente manera. Entonces, aquí sería el conducto membranoso. Escuchen aquí, miren. Eso sería el conducto. Entonces, escuchen aquí, miren. Aquí iría el conducto membranoso, ¿verdad? El conducto membranoso lo que contiene es la endolinfa. Aquí estamos en un corte transversal de esto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que me queda arriba es la rampa vestibular y aquí la rampa timpánica, ¿verdad? Entonces, a ver. Entonces, tenemos la rampa vestibular y la rampa timpánica. Esta estructura que me delimita, escuchen eso de aquí, esta estructura que me delimita tanto la parte membranosa de la rampa vestibular se conoce como la membrana de Reisner y este de aquí como la membrana basilar. O tentorial. No me acuerdo cómo escribe Reisner, pero solo sé que esta es la basilar. Basilar, bueno, y este es el otro nombre que tiene es tentorial. Tentorial. Entonces, miren. ¿Cómo escribe el otro? Basilar y tentorial. El otro nombre de la Creo que creo que es. pero no estoy segura de la doble L. Sí, así es, ya me acordé, así es. Bien, ¿verdad? Entonces, justo en la rampa vestibular encontramos una prolongación de donde están las células encargadas de la audición, que se conoce como órgano de Corti. Y el órgano de Corti es lo que me va a provocar que el impulso, la onda que es mecánica, la convierte en un impulso nervioso y lo envía al nervio auditivo. Y este llega al encéfalo y así es como escuchamos. Sería como un receptor. ¿Cómo? Sí, el receptor, exacto. Es la célula receptora. Miren, en eso van a ver que aquí están las células pilosas. O células, sí, las células pilosas o células con estereocilios. Y cuando se mueven esos estereocilios es que producen el impulso nervioso. Entonces, miren, para terminar aquí. Ven eso de aquí, ¿verdad? Este es el nervio vestíbulo coclear. Tiene una parte vestibular, que sería este de aquí, que viene para aquí, ¿verdad? Para el vestíbulo y para generar el equilibrio. Vestíbulo, ventrículo. Vestíbulo, lo mismo. Entonces, y aquí tenemos la parte coclear, que sería encargada de la audición. Entonces, todo esto es el vestíbulo coclear, exacto, que es el sexto par craneal. Y eso es todo oído interno. ¿Cuál? Mira, este es el sexto par craneal, ¿verdad? Que es el llamado vestíbulo coclear. Tiene una parte que es vestibular encargada del El vestíbulo coclear no es el octavo. Sí, perdón, yo estoy en el sexto. Oh, Sí. cierto, perdón. Bueno, entonces, esta es la parte, es la parte vestibular que es encargada del el equilibrio y la parte coclear encargada, sí, exacto. Y esta es la encargada de la audición. Ahora, ven este pequeño pedacito de aquí, ¿verdad? Este supuestamente es la parte, el nervio intermedio que es rama del facial también, se supone. El nervio intermedio es el encargado de la inervación parasimpática, que sería esto de aquí. ¿Por qué? Mira, es que, mira, cuando en el cráneo, acordate que está el meato acústico interno. Entonces, el meato acústico interno, aquí entra tanto la arteria laberíntica, entra el octavo par craneal y entra también el nervio facial, ¿verdad? Entonces, cuando entra el nervio facial, esta ramita de la que miramos aquí, nada más que el nervio facial no llega hasta el oído interno, sino que este después se dobla por el conducto del facial y después va a salir al agujero estilomastoideo, exacto, ¿sí? Y en cambio el otro se continúa hacia adentro hasta el anillo, hasta el oído interno. Y eso es todo. ¿Entendieron? Ya. Termina ya. Sí. Ya.